Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá nuevamente en nuestra cita cada 2 miércoles. Esto es Café Literario, mi nombre es Adriana. Le doy la bienvenida a las personas que ya están acá conmigo, conectadas, puntualísimas. Qué bueno, tenemos sincronizados los relojes. Bien, bienvenida Adriana, Vivi, bienvenidas Raquel. Muy buenas tardes. Bien, nuevamente acá en una tarde bastante linda, soleada, una tarde de otoño. A ver qué dice la temperatura. Vamos a ver si la encuentro acá. 25 grados en la ciudad de Buenos Aires. Hoy miércoles 5 de mayo, 15:30, puntualísimos. Acá estamos nuevamente para darle curso a este espacio, como decía recién, Café Literario, que nos juntamos en esta modalidad que ya venimos transitando desde hace un año. Y bueno, un espacio para compartir cuestiones relacionadas con la literatura. Y hoy vamos a tener a una invitada simbólicamente, no es que la vamos a tener acá con nosotros, pero sí vamos a rendirle un humilde homenaje desde este espacio a una escritora que fue llamada la Ágata Christie de Israel. La Ágata Christie de Israel. Después, como me gusta hacer a mí, tiro un poco de info y después, por supuesto, digo el nombre de la escritora. Acá se sorprende Vivi que hace 25 grados. Vivi dice que en su celular dice 17. Bueno, yo tengo un celular que no sé, debe estar configurado para temperaturas más altas. Bueno, hagamos un promedio. Me llamó la atención esos 25, porque hoy a la mañana temprano estaba muy fresquito. Así que bueno, acá estamos nuevamente, muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a ir avanzando. Hola Cande, hola Cora. Sí, bien, bien. Bueno, les decía que la escritora de hoy, que le vamos a dedicar este espacio, fue llamada la Ágata Christie de Israel. Se imaginarán por qué. Se la llamó la Ágata Christie de Israel por el paralelo, digamos, con esta escritora británica que, bueno, fue una referencia a Agatha Christie del género policial, del género también llamado de suspense. Y ahora vamos a ver cómo esta escritora trabajó el género con, digamos, tópicos típicos del género y con algunas especificidades, con algunas características que le dieron voz propia a esta escritora. Bien, Marta dice, buenas tardes, Adriana. No, está re fresco. Qué bueno, Agatha Christie de otras tierras. También saludo a Betty, también saludo a Raquel Rosenberg, que me dice que es la inflación, que hasta la temperatura aumenta. Hola Janet, también. Bien, quienes se conectan por primera vez, no se sorprendan, los primeros minutitos hacemos esta entrada un poco desprolija, un poco informal, pero eso es la idea cuando estamos transmitiendo en vivo, de saludarnos, de acercarnos a través de la pantalla y tratar de que estos saludos nos calienten un poquito ahí, ¿no? Que podamos traspasar los impedimentos que tienen que ver con la virtualidad y aprovechar los beneficios que tiene, que es bueno, que nos podemos comunicar desde lugares tan lejanos y sentirnos cerca. Esther, fíjate si tenés algún problemita con el auricular, si alguien más escucha abajo, buenísimo que me lo avisen, así yo hago las correcciones pertinentes. Creo que se escucha bien, tal vez tenés bajo el celu o la compu. Aprovecho también para saludar en esta entrada a Elena, qué placer. Bueno, me encanta estos reencuentros que tenemos, estas citas
bueno, que para mí son muy gratas y sé que para ustedes también porque me lo hacen saber. Así que bueno, agradecida con sus mensajes y bueno, vamos a avanzar entonces con el contenido de hoy. Les decía que esta escritora de origen israelí, nacida en Tel Aviv en 1947, fallecida muy joven en el 2005 a la edad de 58 años, exploró el género policial, como les decía recién, logrando una voz propia, logrando articular elementos típicos del policial, ya vamos a ver después algunos de ellos, y también trabajando mucho la psicología de los personajes, donde ahí aparece este estilo personal que supo imprimir esta escritora. Voy a tomar algunas páginas que consulté para preparar el taller de hoy y les voy a contar algunos datos. La escritora que hacemos referencia hoy y que todavía no nombré, fue hija de sobrevivientes del Holocausto, se doctoró en literatura hebrea por la Universidad de Jerusalén y allí fue profesora durante más de 20 años. Hasta que un buen día, por los 39 años, a sus 39, 40 años, decide hacerse escritora. Su primer libro fue El asesinato del sábado por la mañana, repito, El asesinato del sábado por la mañana, publicado en 1988 y que va a recibir el premio a la mejor novela policial en Alemania. Enseguida ese libro logró colarse en la lista de los más vendidos. Y este libro inició una serie que luego van a ser 6 libros, ¿sí? Los siguientes títulos: Asesinato en el Kibutz, Un asesinato musical, Asesinato en el corazón de Jerusalén, y también un libro de literatura juvenil llamado Espiando a un amigo. Todos ellos, como les decía recién, exponentes del género policial y el policial negro, que es, digamos, un subgénero, por decirlo de algún modo, dentro del género policial. La autora decía que a la hora de escribir escogió el género policial por ser el menos presuntuoso. Si algo fallaba, decía ella, nadie se iba a enterar, pero no podía estar más lejos sus suposiciones de la realidad. No en vano sus novelas están disponibles en varias lenguas y la escritora se encuentra entre los pocos que pueden presumir de tener gran éxito más allá de las fronteras de su país. El propio The New York Times Book Review la ha incluido varias veces en su lista de críticas entre las mejores. Y ahora sí, les voy a decir el nombre, si es que alguien ya no se dio cuenta, Ahí espero siempre unos minutitos para no pisar alguna posible respuesta, algún posible aporte. Y aprovecho estos segunditos para mirar si alguien más dejó algún mensaje. Raquel también está allí, creo que lo mencioné antes, tenemos 2 Raquel hoy. Muy bien, doy esos segundos, tomo agua. Cuéntenme si están tomando café, si están tomando té, mate, ¿por qué no? La escritora a la que me estoy refiriendo es Batya Gur. Batya Gur, con G-U-R, ¿sí? La Agatha Christie de Israel. Bien, Esther, espero que se haya solucionado el problemita de sonido. Aprovecho también para hacer un recordatorio que al final de esta transmisión el programa de hoy queda grabado en la página de inicio de nuestra página de Facebook y también
en minutos después que termina la transmisión, lo subo al canal de YouTube. El canal de YouTube lo encuentran en YouTube poniendo, donde está la lupita de búsqueda, Sian Hofesh. Ese es el nombre de nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver el programa de hoy y otros tantos. No solamente de este taller, sino de muchos de los talleres que se suben a nuestro canal. Lo bueno de esto es que ustedes pueden verlo cuando quieran, pueden pausarlo, pueden compartirlo con sus amigas y amigos, pueden hacer comentarios también desde el canal de YouTube, así como dejan comentarios acá. Van a ver que en YouTube tienen un lugar donde pueden dejar su comentario, que bueno, que leeré con mucho placer y responderé con gusto también. Bien, entonces, Bati Agur. Bati Agur, les decía que incursiona ya a una edad, digamos, ya siendo una mujer madura, cumpliendo sus casi 40 años, se inicia en la escritura. Esto no significa que allí empezó su relación con la literatura, sino que, bueno, durante más de 20 años, ya desde muy joven, ella va a ser docente de literatura y una mujer que además exploró lugares muy específicos, ámbitos muy cerrados, como los kibutzim. Antes de publicar ficción, ella va a publicar ensayos sobre los kibutzim y también investigó mucho el ambiente psicoanalítico, ¿sí? De hecho, su primer libro, como les decía antes, que fue publicado en 1988, se titula El asesinato del sábado por la mañana y tiene el subtítulo Un caso psicoanalítico. Y ahí donde empezamos a ver las singularidades de esta autora en relación a otros exponentes del género policial. En el género policial vamos a tener casi como una regla general a un detective. En los últimos años empezaron a aparecer figuras femeninas de detectives, de inspectoras, pero el policial clásico, digamos, el que más conocemos, siempre está, digamos, protagonizado por un detective. Y en general este detective es alguien o un fracasado o alguien que tiene un pasado doloroso, que está transitando alguna pérdida. Aparece la imagen de Columbo, ¿se acuerdan de Columbo, el inspector que siempre estaba con esa gabardina, con ese piloto arrugado y que fumaba su puro? Bueno, ese es un lugar común del policial negro. Cuando digo un lugar común, no lo digo en forma menospreciándolo, sino cuando digo común es que lo encontramos en distintas obras del género, ¿sí? Otra característica es que siempre el protagonista es un personaje solitario. Si ocasionalmente se enamora, lo más probable es que no llegue a tener una pareja estable. Su camino lo va a transitar solo. Esa es otra de las características que vemos en común. Y acá va a aparecer la peculiaridad en Bati Agur, que ella va a utilizar estos elementos comunes al género, pero también se va a ocupar de investigar mucho determinados ambientes, como les decía antes. Va a localizar sus intrigas, va a localizar esos crímenes que el investigador va a tener que descubrir en lugares con reglas propias, con idiosincrasias propias, y esto le da un valor extra. Ustedes sabrán que el género policial fue un género que en su momento, hoy ya no, ya tiene otro valor, pero en su momento fue un género depreciado, considerado un género menor, ¿sí? Por eso la autora hace este chiste, ¿no? Que ella decide incursionar en la literatura en un género donde se le iban a permitir ciertas licencias. La verdad que hizo quedar muy bien al género, Bati Agur, y ahora vamos a adentrarnos un poquito más en algunas características de su obra y especialmente en este título
que es el que después va a dar lugar a otros en esta serie. Hablando de series, años después de la publicación del primer libro que va a dar lugar a esta serie, va a ser adaptado el libro a una serie de televisión israelí, ¿sí? Fue adaptado y llevado a la televisión. Bien, ¿cómo estamos por ahí? ¿Está todo bien? Bien, veo que se ha ido sumando gente. Muy bien. A ver. Quiero seguir por acá. A ver si tengo algunos comentarios más. Avísenme también si voy muy rápido. A veces me entusiasmo y me acelero un poco. Hola Telma. ¿Qué tal? Aprovecho y las voy viendo y las voy saludando a medida que van apareciendo en mi chat. Otra característica que hace muy interesante la escritura de Bati Agur es que ella plantea sus historias con una estructura coral. La estructura coral, ¿qué significa? Significa que a partir de un hecho, en este caso de un asesinato, van a aparecer distintos personajes que van a brindar su propio punto de vista. O sea, sobre el mismo hecho central vamos a encontrar distintos puntos de vista. Eso se llama, tanto en la narrativa literaria como en la narrativa cinematográfica, se llama coral, por esta idea de que no es una sola voz la que vamos a escuchar, sino que vamos a escuchar distintas voces dando su punto de vista, lo cual lo hace muy interesante, lo hace muy intrigante, porque hasta que se desencadena al final, no llegamos a saber exactamente cuál es la verdad, dónde está ahí, ¿no? La verdadera versión, podríamos decir. Ahí voy leyéndolas también, por eso hago estas pausas. Hay un personaje en las novelas de Bati Agur que va a ser el mismo que va a continuar en sus libros posteriores, y este personaje central es Michael O'Hayon, un detective al más puro estilo de Sherlock Holmes, que va a tratar de resolver el enigma que la escritora, por supuesto, plantea. A lo largo de las páginas de los libros, O'Hayon, que en este caso no va a ser inglés, como estamos acostumbradas y acostumbrados, sino que va a ser un sefardí, nacido en Marruecos, que llega de niño a Israel. Y se va a poner en la posición del asesino, porque como él mismo cuenta, solo cuando se identifica con alguien sabe por dónde avanzar. Y claro, acá dice Raquel, así se mantiene el suspenso en esta estructura coral. Exactamente, Raquel. El personaje central, el protagonista, Michael, la autora lo trabaja de una manera muy particular, ya al decir, en la voz del personaje, por supuesto, que él necesita identificarse con el asesino para saber por dónde avanzar. Él va a tratar de entender la psiquis de ese presunto asesino. Y ahí es donde se complejiza y este personaje, este inspector, no va a ser solamente ese personaje tan común al género, ¿no?, que antes les decía. No lo va a identificar tanto por sus aspectos exteriores, sino que va a construir un personaje complejo, un personaje culto, un personaje que intenta indagar en la psiquis humana. Es interesante ese aspecto ahí que la autora agrega a lo que en general
vemos en los policiales. El asesinato del sábado por la mañana, un caso analítico, ocurre una mañana, al final del invierno, en medio de la quietud del Shabbat. Shlomo Gold descubre el cadáver de una respetada psiquiatra, la doctora Eva Neidorf, en el Instituto Psicoanalítico Deutsch de Jerusalén, donde más tarde daría una conferencia sobre aspectos éticos y legales del tratamiento psicoanalítico. Michael Ohayon, encargado de resolver el asesinato, usa su método de investigación que implica entender el mundo intelectual y emocional de las personas relacionadas con el caso. Esto lo va a llevar a indagar en las leyes del mundo del instituto, el proceso del psicoanálisis y las relaciones entre pacientes y analistas. Se va a enfrentar a robos, a enfermos mentales, a abusos de poder y va a terminar sumergido en una estructura cerrada donde la discreción y la reserva absoluta gobiernan el trabajo y las conductas de los implicados. Bien, con una intriga planteada con mucha habilidad y resuelta con maestría, el asesinato del sábado por la mañana, como les decía al comienzo, obtiene el premio a la mejor novela policial en Alemania y fue probablemente la primera novela de misterio de una autora israelí que llega a un público internacional. La crítica estadounidense, japonesa y europea ha coincidido al calificarla como una excelente novela policial cuya novedad reside en su escenario y en los personajes que no olvidan reflejar las paradojas y tensiones particulares del Israel de nuestros días. ¿Sí? Es interesante también acá pensarla a Batya Gur como una embajadora de la cultura israelí, en la medida que ella va a trascender las fronteras de Israel, como recién les decía. Y ustedes saben que la literatura muchas veces funciona como un pasaporte, como un lugar de entrada, como un atajo para que otros países, otras culturas, conozcan a una cultura que tal vez no es tan conocida, salvo, bueno, por personas especialmente interesadas. El género policial hace que también tenga un público masivo, tenga un público que tal vez no es tan lector de otros géneros y que se entusiasma con una trama llevadera, con una trama donde el lector y la lectora juegan un poco también a detectives. En el género policial funciona algo que es muy interesante, que es este alto grado de implicancia de quien lee, ¿no? No nos sentimos lejos cuando leemos un buen policial, porque empezamos a urdir nosotras y nosotros mismos posibles hipótesis. Y esto de poder jugar a que todas y todos somos detectives también tiene un plus muy interesante para pensarnos como desde un lugar activo, ¿no? No solamente recibimos una historia y nos entretenemos, que está muy bien, ¿por qué no? El entretenimiento es algo muy, muy valorado, ¿no? No debería ser considerado algo menor, pero además del entretenimiento, lo que logra es hacernos jugar y hacernos pensar como si estuviéramos en la piel de ese investigador. Y ahí se produce un juego muy interesante entre quien lee y quien genera esa intriga. Ahí las leo. Parece intrincado, dice este. Sí, intrincado y complejo, porque la autora
va a utilizar la trama policial como una linda excusa para poder retratar ciertos ámbitos. En este caso, en el ámbito psicoanalítico, se va a meter con, bueno, el secreto profesional, la distancia profesional, el vínculo que se establece entre el analista o la analista y sus pacientes, el ámbito académico, la corporación del ámbito académico. Es interesante porque, bueno, nos enseña nos lleva, mejor dicho, a descubrir ciertos lugares que tal vez no tenemos tanto acceso la mayoría de las personas, ¿no? Salvo que estemos involucrados o involucradas por alguna razón en esos ámbitos. Entonces, lo que genera Batiagur es un acercamiento a esos ámbitos. Bien, vamos bien allí. A quienes se acercaron más tarde, les doy la bienvenida y repito, estamos recorriendo un poquito a una autora israelí llamada Batiagur. Un estilo admirable, destacado, como les decía recién, que une la corriente contemporánea de la investigación policial con una minuciosa panorámica social también, de sus ambientes, las luchas interiores, los encuentros y desencuentros, la libertad, la represión. Fue traducida a varios idiomas también. Y volviendo un poquito al protagonista, como les decía antes, de origen sefardí, nacido en Marruecos, es un hombre muy culto, laico, conocedor en profundidad de las contradicciones y la diversidad de una sociedad conflictiva. El humo del tabaco, que no podía faltar, envolvía sus personales enigmas. La nicotina, utilizada como elemento para calmar la ansiedad. Ahí más o menos les estoy haciendo un retrato del personaje que, de la mano de Batiagur. Durante sus últimos años, Batiagur, además de dedicarse a la literatura, escribía en el diario israelí Haaretz y tenía una cátedra en la escuela de narrativa, ¿sí? Bien, más o menos hasta acá un paneo general de esta autora, nacida en Tel Aviv, como les dije antes, aunque pasó la mayor parte de su vida, si no toda, en Jerusalén, ¿sí? Donde trabajó y donde se relacionó en el ámbito académico y no tanto el ámbito literario. A ella no le gustaban mucho los encuentros literarios y tampoco le gustaba mucho la televisión. Ella decía que era chapada a la antigua, utilizaba otra palabra, ella se decía de sí misma que era anticuada y anacrónica. A ver, acá Betty dice, algo parecido sucedió en la vida real cuando desapareció la psiquiatra del Hospital de Salud Mental. No recuerdo en este momento cómo se llamaba. Sí, si no me equivoco, era Opendorf, ¿sí? Y la doctora era la doctora Jubileo, si no me equivoco. Sí, ahí todos éramos detectives, sí, sí. Terrible ese caso, ¿eh? Ahí estuvo basado en, la verdad, ahí no era una novela, ¿eh? Acá estamos hablando lo que comenta, gracias Betty por el aporte, lo que comenta Betty fue un hecho real, tristemente real, ¿sí? Acá me dice Marta que justo está leyendo El sabueso de Baskerville. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Después nos tenés que contar, Marta.
Sí, cuando se empieza a leer policiales, cuesta salir de ese género, porque es un género apasionante y esto que decís, ¿no? Marta, atrapa, ¿no? Y lo que decía Betty también, te involucra de alguna manera. Bien. Algo más que quería comentarles, no sé si... Ah, perdón, leo los comentarios y entro y salgo de tema. Les decía que ella no era muy afín al mundillo literario, al mundillo intelectual. Tenía un perfil muy bajo, era amante de la cocina, amante de la playa y le gustaba mucho la música. Ella hablaba de sí misma manifestando estos intereses, estas formas de ser feliz, ¿no? Cuáles eran sus actividades que le daban felicidad. El género de hospital y policial atrapan, sin duda, sin duda. Sí, ¿no? Nos lleva a otros lugares, otros tiempos también. Em, Algo más que quería decirles, yo estoy acá abriendo, por eso a veces hay un poquito de demora, porque abro algunas páginas que quiero compartir con ustedes y entonces tengo una mínima demora a veces, eh, pero bueno, aprovecho para darles tiempo a que ustedes también puedan escribir, puedan contar si están leyendo algo. No hace falta que sea policial, pero también pueden compartirnos. Este puede ser un espacio también interesante para que haya recomendaciones de libros, ¿por qué no? ¿Qué están leyendo? Puede ser ficción, puede ser un ensayo, puede ser una biografía. ¿eh? Em, Algo también que caracterizó a Batiagur fue como les decía antes, el gran conocimiento que tenía de la sociedad en la que vivía y de plantear las tensiones de comunidades muy variadas. Ustedes saben que conviven muchas comunidades diversas en Israel y esto le da un plus de interés, ¿no? Le da eh, ese color, ¿no? Esa diversidad variopinta, ¿no? Tenemos comunidades muy diferentes que conviven con contradicciones, con armonía a veces, en desacuerdos, con desacuerdos otras, y eso también le da un interés especial. Eh, Bueno, sorprendió mucho la temprana edad con la que Batia fallece y realmente dejó, ¿no? Ese vacío allí, porque bueno, se esperaba, como les decía antes, ella comienza su tarea como escritora de ficción tardíamente, ya entrando a la mediana edad, y sin duda hubiese seguido produciendo y mucho y con esta misión también de ser un poco embajadora de su país y dar a conocer su cultura y sus distintas formas de expresarla, ¿no? De distintas formas de expresión. Por eso creo que el mote, la comparación con Agatha Christie está muy bien pensada. Desconozco quién fue la primera persona que le puso, que se las ingenió para hacer esta comparación, pero realmente fue tomada por críticas y críticos literarios como efectivamente ser una gran exponente del género. Patricia Highsmith, señala Marta, sí, Patricia Highsmith, una escritora referente del género, también con lo psicológico muy allí presente. Le vamos a dedicar un café
a Patricia Highsmith, como también le vamos a dedicar próximamente un café a Agatha Christie. Markel nos hizo conocer Suecia, exactamente. Larson y su trilogía, varios tipos de policiales, exactamente. Conocimos Suecia, conocimos Mankel también, un gran activista ecologista en distintas novelas, plantea, siempre tiene el tema ahí central, es el ambientalismo, ¿no? Las centrales nucleares, y plantea también las problemáticas de una sociedad tan avanzada, que si bien efectivamente lo es, también con sus problemáticas, ¿no? A veces nos pasa que desde acá juzgamos a otras culturas y a veces también las idealizamos, ¿no? Como, bueno, en Suecia está todo bárbaro y si bien es cierto que son sociedades muy evolucionadas en muchos aspectos, también tienen otros aspectos muy problemáticos. Y qué mejor que la literatura para acercarnos a esas problemáticas. Por supuesto, siempre tenemos en cuenta que están mediatizadas por el acto creativo del escritor, de la escritora. No exactamente van a ser una copia de la realidad, si es que esto fuese posible hacer. Siempre hay un hecho literario, hay una interpretación, un sesgo, pero sin duda esto que decía yo, ¿no? El atajo en el camino. Tal vez si queremos acercarnos a Suecia y conocer esa sociedad, a partir de los datos duros nos resulta más difícil y de repente a través de una ficción nos resulta mucho más interesante, mucho más ameno y aprendemos mucho. A ver, aquí trato de leer sus comentarios. Me gusta leerlos en vivo, en lo posible. Bien, algunos se me van muy rápido. Bien, acá me dicen, nunca se llegó a saber qué pasó con la doctora Jubileo. Sí, eh, sí, bueno, insisto que esto fue un caso real, ¿no? Desgraciadamente, bueno, a diferencia de en la literatura, si bien hay finales abiertos, en general en los policiales se llega a una resolución, que es otra de las características del género. Hay excepciones, pero en general quien está a cargo de la investigación llega a resolver ese enigma. En la vida real no siempre llegamos a resoluciones claras, ¿no? Y unívocas. Muchas veces nos tenemos que conformar con la duda, ¿no? Bien, se mantiene el suspenso, dice acá, bien, bien. Sí, me gusta que me cuenten lo que están leyendo, si se acuerdan ahora o si no después. Sí, vamos a dedicarle sin duda al género policial. Hay exponentes muy interesantes. Hoy me interesaba destacar a esta autora que quizás no tan conocida, quizás algunos la conocían, pero me pareció interesante cerrar, digamos, de alguna manera este pequeño ciclo que venimos haciendo en Café Literario en vivo acerca de escritoras israelíes. Hicimos dos programas anteriormente dedicados a otras escritoras israelíes y hoy vamos a concluir, no porque concluya, por supuesto, la cantidad que hay de escritoras para mencionar, pero sí, hoy le vamos a dar al menos un primer final a este ciclo con Bati Agur. Bien, ¿cómo estamos con el horario? Bien, estamos bien, tenemos unos minutitos más para ir
acomodándonos, ordenándonos, si hay algún comentario, algo que haya surgido ahí también, como ese hilo, ¿no? Que vamos eh, ahí con la memoria y aparecen lecturas también. No sé qué les pasa a ustedes, pero a mí a veces me pasa que cuando evoco, viene a mi memoria algún título, tengo ganas de volverlo a leer. Em, si bien el género policial uno podría suponer en una primera instancia que no es un género para releer, porque vamos a decir, bueno, una vez que ya sé quién es el asesino, sin embargo, es interesante justamente, pasado un tiempo, por supuesto, cuando ya despejaste esa ansiedad de saber quién es finalmente el asesino o la asesina, ya podés tener una lectura más tranquila, más pausada y podés deleitarte con otras cuestiones. En este caso, en el libro que hoy mencionábamos, en el asesinato del sábado por la mañana, más allá de la trama policial, es interesante detenerse en las descripciones, tanto psicológicas como ambientales, como sociales, que realiza la autora. Y tenemos una voz autorizada, digamos, autorizada quiero decir en el sentido que la autora era una persona que vivía allí y que conocía en gran profundidad esa sociedad. Por supuesto, eso no significa que haya que acordar con lo que siempre, con lo que mencione la autora. Podemos acordar o no, pero bueno, nos pone allí en primer lugar no solamente la trama policial, que la lleva y muy bien, sino también todo lo que rodea a esos personajes, tanto psicológicamente como en el momento social en que la historia se va a desarrollar. Como siempre me gusta hacer, al término de esta transmisión, voy a compartir también en Facebook alguna foto de la autora con algún dato más que en el vivo a veces queda un poco perdido. Pero bueno, ojalá les haya gustado. Si encuentran algo relacionado con la autora y me quieren escribir, siempre saben que lo pueden hacer a mi mail. A veces me tomo un tiempito para contestar, pero con mucho gusto voy a contestar sobre esta autora o sobre lo que estén leyendo. Bueno, la idea es seguir conectadas y conectados una vez que termine esta transmisión a través de los otros canales que tenemos, el WhatsApp del CIAM, el canal de YouTube y esta misma página por la que estamos ahora conectados. Acá me pregunta Elena si tenemos libros en audio. No tenemos en el CIAM libros en audio. Sí te puedo, en algún momento, Elena, por privado, te puedo sugerir algunos sitios que ofrecen libros en audio, incluso narrados por personas, por actrices, por narradoras, por actores. Hay material, hay material. Nosotros lo que estamos haciendo es enviar por WhatsApp audios, no con libros completos porque sería muy engorroso, pero sí con textos cortos que, bueno, enviamos los miércoles con mi compañero Amelio García. Elegimos algunos textos muy breves y los compartimos por audio. Y también quien tenga ganas puede escuchar también y ver en YouTube también tenemos subidos algunos podcasts que no tratan específicamente sobre literatura, pero donde también conversamos con mi compañera Yamila acerca de distintas temáticas. Así que bueno, vamos a tratar de ir ofreciendo más material por audio, que sabemos que es muy bienvenido por ustedes. Y bueno, sin duda, Elena, me dejaste ahí con esa pregunta
picando, más allá de lo que te pueda después compartir en privado, vamos a tratar también de generar algún contenido en relación a alguna reseña de libros, algún resumen que te pueda llegar a vos y a las personas que tengan interés. Bien, nos vamos a ir despidiendo por hoy. Nos vamos a volver a encontrar en este espacio en 2 miércoles, ¿sí? Y el miércoles que viene aprovecho para invitarlas e invitarlos al encuentro que hacemos con Narrativa, con mi compañero Amelio García, donde compartimos a través del Zoom algunas herramientas para escribir y también, como hicimos el miércoles pasado, leemos durante el taller algunos textos elaborados, hechos por concurrentes del Siam Hofesh. Así que las invito y los invito el próximo miércoles 15:30 por Zoom. Quien todavía no recibe el código para entrar, el link, lo pide al WhatsApp y se lo mandamos con mucho gusto. Así que están invitadísimas e invitadísimos. No, por favor, muchas gracias a ustedes y será hasta la próxima. Cuídense mucho y a seguir disfrutando del día. Hasta la próxima. Chao, chao.